Turu, tuturu, Chihuahua. Perdón, me demoré. Ya, ahora sí. Ahora sí. 3. Dale nomás. Sí. Y cuando quiera. Ya, cuando quiera. Sí. Vamos. Todavía estoy dormido. Ya, vamos. Ya, vamos. Ya, perdón, ahora sí. Vamos. Así te va a salir, así que ya lo vi. Sí. Probando. Micrófono, sí. ¿Todo funciona bien? Sí. Bien. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que usted esté escuchando esta transmisión. Me llamo Jonathan Enríquez Soto y en el micrófono 2 me acompaña Joaquín Reyes Retamales. ¿Cómo estáis, Joaco? Hola, soy Joaquín. En el micrófono 3, Ignacio. Hola, soy Ignacio. De vuelta al micrófono 1. Ya bien. ¿Cómo estuvo su semana, cabrón? ¿Cómo están? Bien, no, mentira, estoy bien. ¿Qué te pasó? Estoy a una semana de dar mi examen de título y tengo miedo. No lo sabía, pues. Por eso estaba ahí tan urgido ayer cuando te hablé, pues. Sí, como te dije, estaba muerto por dentro. Pucha. Ya, pero... No, sí, lo peor no es que esté mal por estar estudiando. ¿Ya? Estoy mal porque ahora me cuesta más estudiar que antes. Pucha, sí. Yo creo que con los exámenes de grado de título pasa eso. Un examen normal. Yo estudié el día antes. O antes, los 5 minutos antes. Sí, bueno, que no sé si esa estrategia te vaya a funcionar ahora. A ver, saqué mi carrera en los años que corresponde. Bueno, Joaquín es el ejemplo a no seguir, ¿de acuerdo? Yo por lo general le dedicaba a mis exámenes más bien tiempo, no para estudiar, sino tiempo para estar como concentrado. Y dinero. ¿Ya? Empezaba como una semana antes, así como vamos a empezar. Ahora, de todo ese tiempo, el efectivo que yo de verdad estudiaba, en verdad era como, yo creo que era como el 5%. Y yo me distraigo muy fácilmente. Entonces, bueno, había un esfuerzo, ¿cachai? Por estudiar, pero al final no funcionaba. Y me perdía panoramas por eso. Mi primo me invitaba a jugar a la pelota y yo le decía, no, tengo que estudiar. Y al final lo que estudiaba era, pero la nada. En verdad ese tengo que estudiar era más bien como tengo que mentalizarme para ver si puedo estudiar. ¿Sí? Así que, mucha Juaco, buena suerte nomás. Y a ver qué sucede. ¿Tú también tenés que estudiar, Nato? Más o menos. Es que ya comencé oficialmente a trabajar en mi tesis o memoria. Entonces ya eso ya me está consumiendo tiempo. Porque la estoy haciendo con una empresa. Entonces tenía un tema antes, lo cambié. Está interesante. Tiene potencial de mercado. Ya. Quizás tenga una patente a final de año. Ya. Y eso principalmente. Igual que triste el hecho de que, bueno, hayan ideas, porque tú me acuerdo que una vez hablé contigo y tú te querías enfocar a lo que eran energías renovables. Claro. Para los que no sepan, Ignacio es ingeniero eléctrico, una de las carreras más complicadas en la Universidad de Santa María. El promedio de egresos son como de 10 años. ¿Cuánto llevas tú? 9 y quizás de mi examen el próximo, así que... Ya, el promedio de egresos es de 9 años porque la malla está hecha pero de manera dificilísima. Yo conozco un hombre, una persona que fue del GBU, que creo que sacó toda la carrera sin echarse ningún ramo. ¿Y qué es el GBU? Grupo Bíblico Universitario. Listo, nada más. Nada Mucha más. publicidad. Sí, demasiada publicidad. Ahora es profe, Roger. Sí, de hecho él es mi profe guía. ¿Roger? Sí. Oh, ya, qué bueno. Estás en buenas manos. Qué bonito. Pero de repente, claro, hay ideas que uno tiene en la cabeza que, bueno, no las puede ejecutar porque el mercado. No, de verdad sí. O sea, me puse la pila con esto. De hecho, renuncié al trabajo que tenía para enfocarme 100% en esto. Ya porque ya me estaba perdiendo reuniones con la empresa y un montón de cosas que van a pesar a la larga. Entonces, mejor cortarle al tiro y dedicarme bien a algo. Ya. Entonces, pero bien, pues harto estudio, harta clase. Ya. Me pusieron clase todos los fines de semana, así que estoy muertísimo. Ya. Pero
Ya, renunciaste al trabajo, pero la tesis la estás haciendo en la misma empresa. No, en otra. Estoy Ya. haciéndola en Chilquinta. La competencia. No, no. No, la donde trabajaba era más que nada tipo consultora, así que no. Ah, ya. Ni un drama. ¿Podemos poner marca o las tengo que censurar después? Censúrala. Sí, censúrala mejor. ¿Ya? Después le hay un pip, pip. Cosa de que los auditores no sepan si estamos diciendo garabatos o... No, mentira. No, mentira. Ahora, cada vez que yo quiera pip, decir pip. Le voy a poner pura censura a Arjona. Claro, para pura censura para a que todos mí. piensen que es un ordinario. Claro. Claro, exactamente. Ucha. Bueno, Juaco. Nato. No, Juaco. Juaco. Perdón, Nato. Bueno, no soy el único en la iglesia que comete la misma confusión. ¿Ya? Bueno, Nato, me alegra escucharlo, de verdad. Espero que te vaya muy bien en la tesis. Esperemos. Esperemos. Tómatela con calma, sí. En algún momento, todo alumno tesista en algún momento siente que es un fracaso o un bodrio de profesional. No, pero que estoy contra el tiempo. Es que me metí al plan de memoria multidisciplinaria ¿Ya? y es contra el tiempo. ¿En qué Tengo, consiste ese plan? varias carreras en un mismo proyecto. Ah, ya. Y de hecho estoy trabajando con gente que lo que conozco desde séptimo básico, entonces ¿En serio? hay una confianza. Ah, qué buena. Oye, y todo multidisciplinas dentro de un mismo, o sea, hay un instructor de yoga. Más o menos. Ya. No. Hay una tesis de energías renovables con instructores de yoga, No, de sí. zumba y el Nato que es ingeniero eléctrico. No, de hecho no la estoy haciendo en energía renovable, pero igual es un tema interesante que tiene que ver ya. con aislación. Que es más o menos lo mismo que estaba haciendo antes, pero desde otro punto de vista. Para quienes no sepan, el estudio de la aislación en la transmisión de corriente es muy, muy, muy importante. Si no se estudiara o si no se trabajara en la aislación, tendríamos pero cantidades de desperdicio de energía, pero enorme. Y gente quemada. Y gente quemada. Exactamente. Exactamente. que es lo más, no sé si más importante, pero... Sí. Oye, y yo me acuerdo, bueno, es que en uno de los ramos de la carrera tuve que estudiar un poco eso. Y era bien interesante porque existía una cierta especie como de trade-off. Porque en un punto, si tú colocabas demasiado aislante, es como que en el fondo la energía finalmente no podía llegar a destino. ¿Tengo entendido? Ni tanto así. Ya, bueno, por algo soy industrial y no eléctrico. Pero por otra parte, en el fondo había que calcular bien hasta cuánto grosor de aislante tenía que tener un cable como para asegurar distintos temas como de no desperdicio de energía eléctrica, el hecho de que lo que tú decías que no afectara a la gente y creo que si no me equivoco también la generación de campo magnético a través de los mismos cables de... Claro, bueno, todo eso está recontra estudiado, pero sí, más o menos. Es un tema bien, bien interesante y bonito. Mientras tanto en mi mente, tarán. Bueno, el pobre Sí, Nato no guau. ha hablado en ningún capítulo. Démosle en algún momento la Pero oportunidad sí, de hablar. al final termino yo hablando la primera sección y después no hablo más. Esa es la dinámica. ¡Oh! Nos descubrieron. Sí, nos Ya no te vuelves a descubrieron. encerrarte en la pieza esta vez. Ya, sí, te vamos a tirar un trozo de pizza debajo cuando tengas que almorzar. No, mentira. Novedades, muchachos. Tenemos una cuenta de Instagram. No sé por qué nos demoramos tanto en hacerla, pero qué bueno que la tenemos. Sí, así que la idea, bueno, mientras los chiquillos estaban hablando de sus interesantes cosas, yo estaba en Instagram siguiendo gente ¿Ya? con la estrategia de que ellos me sigan. ¿Ya? Después les vas a dejar lo un borro a follow. todos. Follow por follow. Claro, follow por follow. No, sí, seguía a todo el mundo. Sí. Seguía a influencers, seguía a Bad Bunny. No podemos dejar de hablar de Bad Bunny. ¿Seguiste a los coreanos? A Carol No, Dance. esos no. Ya. Esos me siguen a mí. Ah, ya. Hay Ok. que seguir a Lucho Jara, figura con el ego alto. Claro, gente que traiga más gente. La idea es que se publicite, pues no que nos funen. Ah, verdad. No. Voy a dejar de seguir Bueno. aquí que Morandi. Bueno, a ver, ya bueno, pero la cuenta en Instagram, ¿cómo se llama? Calmado. Se llama @una_lumbrera. Me quedé fácil. Una_lumbrera. Iba a ponerle, o sea, podía ponerle una lumbrera todo junto, pero no me gustaba cómo se veía. Así que puse una_lumbrera. Ya, a mí, Es súper fácil. a mí el guión bajo no me gusta mucho. A mí tampoco, pero es como la única forma de separar cosas. Punto. Punto. Ya bueno, una_lumbrera. Sí, Ahí síganos y tienen quizás en el futuro cambiemos a una punta Quizá, lumbrera. ya, que exactamente, cuando ya no nadie más vaya así como a seguir, ya, ahí sí. O sea, me refiero, cuando ya no haya un aumento o disminución de followers, ahí vemos. Pero
En esa cuenta de Instagram, Bueno, la idea de nosotros es subir contenido del podcast. Quizá a futuro, o más pronto de lo que piensan, subir extractos del podcast para quizá enganchar un poquito, ¿no?, Ya. a las personas. Y dejar los links hacia ¿cómo se llama?, los medios donde pueden vernos. Que hasta ahora son YouTube y Spotify. Aunque me carga subirlo a YouTube, la mayoría de la gente lo ve a YouTube. sí, es que, bueno, Spotify es pago, entonces Claro. no es, en el fondo... Antes escuchar música y podcast de Spotify gratis era fácil. Después ya se volvió, pero total y completamente complicado. Claro, y Bueno, ahora Así que tenemos también Instagram. tiene bastante publicidad. Así que... Claro. Instagram. Tenemos Instagram. ¿Seguiste a Carilu? Sí. Excelente. En nuestros seguidores usted puede buscar a nuestro auspiciador. ¿Ya? Carilu, Cookie. las mejores galletas de todo Valparaíso. Y me atrevo a decir que... ¿A qué? Me adelanté porque íbamos a hacer cookies juntos. No importa. Pero da lo mismo. Vamos de nuevo. Ya, 1, 2, 3. ¡Carilu! ¡Cookies! Vamos de nuevo. Ya. 1, 2, 3. Carilu. Cookies, las mejores galletas de todo Valparaíso y me atrevo a decir también que de todo Chile. Carilu Cookies. Ustedes pueden encontrarla en Instagram. Bueno, en nuestra cuenta usted se mete a los seguidores y busca Carilu Cookies. Vamos a compartirla en historias también para que la puedan seguir. @Carilu_COOKIES. Cookies Ya. para los ingleses. Exactamente. Galletas más exquisitas, pucha, yo no he probado, la verdad. O sea, No. hay galletas ricas y las galletas de Carilu. Sí, son muy buenardas, espectaculares. como dirían nuestros amigos Exactamente. argentinos. Así que le damos gracias a nuestro auspiciador por habernos acompañado en esta oportunidad. Nos comentan que acepta todo medio de pagos. Acepta todo medio de pago, acepta efectivo, tarjeta de crédito, débito. Líquido de rodillas. ¿Qué? No, un meme muy... Un meme underground. malo que dicen que están secuestrando gente para robarle el líquido de las rodillas. Y es que es carísimo. Entonces, Carilu Cookies también acepta el líquido de rodillas. Bueno, cada semana Joaquín logra sorprendernos con la cantidad de... Voy a decirlo de un modo no peyorativo, de creatividad, ¿ya? Para hablar acerca de los medios de pago de Carilu. Sí, y que eso está basado en también la cantidad de creatividad que consumo en internet. Qué muchacho más creativo. Sí. Bueno, le damos gracias a Carilu por seguirnos acompañando desde el primer día hasta ahora. Nada, o sea, íbamos a hablar de un tema, pero nos quedamos sin tiempo. De hecho, sí, pues íbamos a hablar de un tema. ¿De qué íbamos a hablar? Lo vamos a tener que dejar para el próximo. Íbamos a hablar, Exacto. para que se motiven, No, queda curiosidad. sobre todas estas cositas que cuando éramos lolo, cuando éramos niñitos, nos prohibieron. Así como, por ejemplo, ver Dragon Ball y ese tipo de cosas. Que Los ahí la vamos a Pikachu. hablar. Claro, los Pikachu, los Goku y los Vegeta. Ah, a mí me prohibían salir a jugar a la calle. Se Pero nota. porque vivía en un barrio muy peligroso. Entonces, no era así como, oh hijo, salga nomás, no hay ningún problema. No, era... Así que la próxima semana sí o sí vamos a hablar de este tema. ¿Ya? Ya, Sí, por hay que supuesto. dejarlo anotado, ustedes nos acuerdan. Y si nos quieren compartir experiencias, las vamos a estar leyendo también. Así que Exacto. acuérdense en el Instagram, @una_lumbrera. Ahí nos pueden escribir sus experiencias. Vamos a estar recopilándolo. Exacto. Los queremos mucho. ¡Woo! En el capítulo anterior de Una Lumbrera. El libro de Santiago. Las semanas anteriores estuvimos hablando acerca del libro de Santiago y acerca de la influencia que este libro tuvo para la iglesia que se encontraba perseguida. De hecho, es un mensaje dirigido a los hermanos que están en la dispersión. Algunos temas elementales de los que hablamos acerca de la paciencia, de cómo la paciencia en medio de las pruebas nos ayuda a saber que nada nos falta, que estamos completos en Cristo Jesús. Y también es el llamado del hermano Santiago a que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, entendiendo que esta sabiduría es precisamente saber que en Cristo nada nos falta.
Terminamos con este texto que era bastante confrontacional, diciendo que el hermano que es de humilde condición se gloría en su exaltación y el que es rico en su humillación, porque el rico pasará así como la hierba se seca con el calor del sol y se muere toda su apariencia y su esplendor. Hoy día entonces vamos a continuar desde el versículo 12 en adelante. He avanzado súper lento con Santiago. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que es necesario. Porque las semanas pasadas, bueno, si bien las lecturas que tuvimos, ya al menos las disfruté, igual tratamos de abarcar mucho en poco tiempo. Claro. Así que, bueno, quedamos entonces en acerca de, perdón, quedamos en el rico que se debe gloriar también en su humillación. Uh-huh. Inmediatamente en el versículo 12 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Eso es todo. Hasta la próxima. Saludos. No, mentira. No, mentira. Entonces, ¿qué te llama la atención de este extracto, o cómo continúa la lectura ahora? Mira, a mí me llama mucho la atención una de las cosas que en Santiago se evidencia de mejor manera, porque lo dice directamente, que tiene que ver con las acciones de la persona. De hecho, si nos damos cuenta, Santiago está muy basado en lo que hacen las personas. Claro. Y cómo esto puede traer gloria a Dios o deshonra a sí mismo, al hombre. Y una de las cosas que dice acá es, claro, cuando alguien se ha tentado, dése cuenta que no está siendo tentado por Dios. Y así mismo como que se lee entre líneas que tampoco está diciendo, oye, pero tú no estás siendo tentado tampoco por una tentación externa, maligna, sino que son tus propias concupiscencias, lo llama en la Reina Valera 1960, y malos deseos se llama en otras versiones. Yo leo, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea cambia concupiscencia a malos deseos. Uy. El joven le pegó en la mesa. Sí, perdón. ¿Qué me llama la atención de esto? Uh-huh. Que resalta una cosa que por generaciones se creyó que no era así, que es que el hombre... Perdón, que por generaciones se creyó, ¿Qué? y que resultó no ser así. ¿Eso? No, que se creyó que no era de esta forma. Claro, es lo mismo que dijiste tú, pero sí. Allá. Que es que el hombre con su pecado es el que se lleva a sí mismo a la muerte. Y no es necesariamente un factor externo el que te haga pecar, sino que son tus propios malos deseos. Ya. Yo muchas veces me he visto en la posición de leer comentarios en internet, que es la peor cosa que uno puede hacer. Sí. En Twitter es terrible, en Facebook, en todas estas redes sociales, donde la gente habla también, y cuando habla se evidencia también en su teología, o en lo que ellos creen de la teología de Cristo. Claro. Y una de las cosas que más se ve así como claramente es que hay muchas personas que piensan que es necesariamente un tentador, el diablo en este caso, que tiene que venir a sus vidas para que ellos pequen, y no que ellos tengan el pecado ya en su interior desde la caída. Y que eso es un error de entendimiento de la palabra, pero que es difícil de evidenciar si es que no te lo dicen directamente. Y acá al menos Santiago te está diciendo, oye, son tus malos deseos los que te están tentando a pecar. No es Dios que viene y te tienta. Ahora mira, acá quisiera hacer un alto, perdón, para hablar de dos cosas, dos conceptos que hemos estado hablando y yo creo que es necesario precisar. Tres tal vez. Ya, cuatro. Ya, digamos con todo, no. Ya. No, el primero, se usa la palabra concupiscencia. Claro. ¿Ya?
En la Reina... Perdón. Reina Valera NTV, contemporánea. La Reina Valera contemporánea dice... Malos deseos. Malos deseos. Y tengo entendido que en otras versiones dice deseos descontrolados. Deseos descontrolados. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la concupiscencia? Bueno, si uno se va al diccionario de la RAE, las concupiscencias, perdón, cuando se habla de concupiscencia es acerca de un hambre, ¿ya? Un hambre, puede ser en cualquier orden de cosas, de satisfacción de un deseo, ¿ya? Pero de manera, tal como lo decías tú, descontrolada, ¿ya? Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando antes, acerca de la paciencia. Paciencia. Que la concupiscencia de alguna forma echa abajo todo lo que la paciencia pueda generar. O sea, no sé si se entiende lo que Sí, quiero decir. sí. Como que la paciencia puede generar así como un estado en la persona o una forma distinta de dirigirse en la vida, que la concupiscencia, al ser descontrolada, va a echar abajo necesariamente. Claro. Ahora mira, sobre la concupiscencia, yo quisiera mencionar una cosita, ¿ya? Ahí son libres de después de lanzar piedra, ¿no? En nuestro Instagram, Exactamente. @una_lumbrera. Hay un pasaje que dice: ven y deleítate en el Señor. Este es un salmo, salmo hecho por Marcos Witt, no, mentira. Un salmo que está presente en la Biblia. Ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? De hecho rima súper bien, ¿no? Me acuerdo que alguna vez escuché que en la raíz de ese texto la palabra peticiones del corazón compartía un origen en literario similar con la palabra concupiscencia. Igual es fuerte pensar así como: deleítate en el Señor y Él te concederá las concupiscencias de tu corazón, ¿no? Igual Brígido. es fuerte, ¿ya? ¿A qué se podría estar refiriendo el salmista cuando habló de eso? Creo que sin lugar a dudas el ser humano tiene deseos que son propios de él. Deseos de seguridad, deseos de ser amado, deseos de aprobación tal vez, o están los deseos sexuales que, bueno, yo personalmente, y a la luz de lo que la misma Biblia dice, yo no creo que sean per se malos, están ahí por un motivo, o sea, Dios nos hizo sexuales por un motivo. En el capítulo anterior, de hecho, hablamos un poco de eso y que tenía que ver con canalizar mal el deseo sexual es lo que lleva al pecado. Exactamente. En situaciones, en condiciones Exactamente. específicas. La comida también obedece a un orden de deseo específico, ¿no? Y que puede descontrolarse. Exactamente. Hay cosas que, mira, por ejemplo, las ganas de comerse un chocolate, yo creo que también califican dentro de ese orden de cosas, de deseos que no tienen ninguna relevancia para la misión. Me Claro. refiero para la obra de Cristo. No tienen ninguna relevancia ni teológica, ni ministerial, nada. O sea, cuando tú quieres comerte un chocolate, no hay podríamos pensar, no hay una, entre comillas, implicación teológica Y detrás. si compartes el chocolate. Si compartes el chocolate, podría ser, ¿ya? A pesar que estás en tu derecho de comértelo. Solo. Podrías comértelo solo. Encerrado. En el baño. Exactamente. ¿Ya? Yo creo que es precisamente cuando esos deseos nosotros nos cerramos a la paciencia y nos cerramos a que sea Dios quien nos provea estas cosas, podemos incurrir en caminos tortuosos para satisfacerlo. Entonces, un ejemplo súper trivial, ¿no? Si yo tengo ganas de comerme un chocolate y veo que mi hermano tiene una barra de chocolate, le robo la barra de chocolate, ¿ya? Obviamente el objeto es una cuestión, pero que es insignificante, podríamos Nato, pensar. ¿Te has robado chocolate alguna vez? No que yo me acuerde. Qué bueno que no se acuerda. Yo creo que sí. O sea, no me he dado cuenta, yo creo. Yo creo que sí. ¿A ti te gusta el chocolate, Nato? Y el amargo. No, el dulce, no tanto. Ah, ya. Hubo un tiempo que no sé por qué el Nato siempre tenía su mueble de su escritorio. ¿Ya? El cajón del escritorio lleno de comida, dulce, chocolate y cosas así.
¿Cómo sabes tú que tenía su cajón Porque lleno? revisaba su cajón, pero no sacaba nada porque me daba miedo. Ya. A lo que voy. Volviendo al tema. Creo que a eso se refiere la Biblia cuando nos habla de concupiscencia. No que hayan deseos que necesariamente sean malos. Así como, si yo tengo ganas de comerme un chocolate, esto es malo, esto es más. Hay deseos que son parte del ser humano, ¿ya? Yeah. Y que uno simplemente no puede tal vez como reprimir o controlar. El tema es cómo satisfacemos esos deseos, ¿ya? Es que, por ejemplo, en el versículo 14, no sé ¿Ya? cómo lo dice en la Reina Valera 1960, pero La en única inspirada por Dios. Claro. No, mentira. Pero las otras que no son tan inspiradas, no. Claro. La contemporánea, claro, en esa parte donde dice al contrario, cada uno es tentado, y ahí dice, ¿cuándo? Claro. O sea, ahí te deja el tiro en evidencia cuándo es que uno se tienta con estos malos deseos. Porque uno puede decir, sí, uno conoce estos deseos que tiene. Pero le da la clasificación de malos cuando ¿Cuándo? se deja llevar y seducir por estos. Entonces, claro, o sea, el chocolate quizás no estaba mal. Si tú tenías un chocolate y te lo quieres comer, está bien, te lo comiste. Era un deseo que tú tenías. Pero cuando ese chocolate se vuelve para ti algo que te lleva o te seduce, necesariamente tú te vas a dar cuenta también, o quizás no, que estás pecando con eso. Ahora, en el caso de que te robes un chocolate para comértelo, es mucho peor. Está más en evidencia esa característica de la cual estamos hablando. Claro. Mira, un ejemplo súper concreto. A veces nosotros cuando leemos la Biblia en el libro de Génesis y vemos cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les prohibió, nuestra primera impresión es pensar, es que el fruto era malo. ¿Sí? El fruto era malo. ¿Ya? Ya sé para dónde vaya a ir, pero dale. A ver, dale. No, quiero escucharte a ti. Que el fruto era malo. ¿Ya? Sin embargo, recordemos que en ese momento Dios todas las cosas las había creado buenas. Ujú. ¿El fruto era malo entonces necesariamente? No, pero estaba prohibido. No, pero estaba prohibido, exactamente. No era malo, funcionaba bien, de hecho. O sea, si hubiera sido malo, la Biblia quizás nos diría así como lo probaron y tenía mal sabor. No sé. Claro. De hecho, el fruto funcionó. Les agradó. Por Sí, eso, o sea, Eva lo prueba y Claro. le agrada y dice, Adán, ven, prueba. Sí, funcionó de hecho. El fruto era tan bueno que provocó lo que Dios les dijo que iba a provocar. Así de bueno era ese fruto. Claro. ¿Cachai? Pero, entonces, ¿a qué voy? Lo que tú decías antes, esta tendencia de como de a querer culpar a los factores externos, etcétera, cuando el mayor conflicto se produce con lo que hay dentro del corazón del hombre. Tenemos deseos, pero estos deseos pareciera que dominan la conciencia. Y después de que estos deseos, después de que somos atraídos y seducidos por estos deseos, para satisfacerlos de maneras indebidas, es que ocurre esto de que somos tentados y cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y después de esto se da a luz el pecado. O sea, hay un periodo de concepción del pecado. O sea, como, tengo ganas de esto, ¿cómo lo puedo hacer? David y Betsabé, por ejemplo. ¿Ya? O Caín y Abel. Yo no creo que Caín una mañana se levantó y dijo, ya voy a matar a Abel. ¿Ya? No, probablemente fue algo que vino pensando de hace días, producto también de un deseo propio del ser humano, que es el deseo de ser aprobado por el padre, Claro. de ser aprobado por papá o por mamá. O sea, Caín estaba resueltamente molesto con Abel por eso, ¿cachai? Pero es interesante también cómo Dios se le aparece a Caín para decirle, ¿qué vas a hacer? Me llama mucho la atención de que cuando uno lee del 16 en adelante, pareciera ser que te cambia el tema. Claro. Pero nos damos cuenta de que lo que está diciendo arriba no es eviten los ¿cómo se llama? Los deseos desenfrenados o malos deseos. Reprímanlos. Claro, lo que está diciendo es ustedes por su cuenta pueden obtener estas cosas. Claro. Si ustedes se esfuerzan, pueden cumplir todos sus malos deseos. De hecho, no. Ustedes van a poder hacerlo y quizás ni siquiera con tanto esfuerzo. Pero después dice, pero recuerden esto. Toda dádiva y todo don perfecto, todas las cosas que ustedes necesitan, todas las cosas que quizás incluso ustedes desean, como veíamos que decía el Salmo, que son dadas por Dios, Dios se las puede dar. Claro. Es como que acá no está cambiando del tema, te está haciendo como un contraste entre ustedes pueden tener todas las cosas que sus malos deseos le están pidiendo hacer,
Que quizás su corazón quiera ser su mente, este espacio que no conocemos entre corazón y mente. Pero Dios les puede dar algo mucho mejor que esto. Entonces, escucha, ¿para qué van a buscar las cosas vanas si Dios les puede dar las cosas que ustedes necesitan? Me llama la atención, tal como tú dices, que termina diciendo: todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque de hecho lo que el pecado hace es crear, o lo que hace nuestros deseos descontrolados, es precisamente darnos una ilusión de felicidad, po. Así como, yo voy a ser feliz si es que consigo esto, ¿ya? O no, por ejemplo, lo que la teoría de la liberación sexual igual plantea hoy en día, como el hombre va a ser pleno cuando logre cumplir todos y cada uno de sus deseos sexuales, ¿ya? En cierta forma ahí hay una constante como juego de búsqueda de la felicidad. Yo quiero ser feliz, yo quiero ser pleno, pero sorpresa, ¿con qué me encuentro? Con muerte. En cambio, nuevamente el tema del principio, la paciencia, o sea, en quien Dios va teniendo una obra día a día, se va produciendo la paciencia, obviamente no instantánea, no de un momento a otro, pero hay un trabajo ahí en el que se va produciendo mayor confianza en el Señor, o mayor esperanza en lo que Él puede proveer, o Él nos puede dar, o incluso en algo bien sencillo como simplemente reconocer que, como dice la lógica feminista, no es no, ¿cachai? Y nos cuesta decirle a Dios, bueno, Señor, no es no, ¿cachai? Para reconocer, o sea, por una parte tenemos entonces que queremos buscar la felicidad por nuestro medio, pero nos encontramos con la muerte. En cambio, toda dádiva, todo don perfecto proviene de parte del Señor. Me llama la atención, ya para cerrar, otra cosa. Cuando el hombre de su corazón quiere encontrar la felicidad, encuentra la muerte, ¿no? De hecho, dice que el pecado es concebido, la concupiscencia, después de que ha concebido, o sea, después de que ha maquinado, da a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Está esa lógica de nacimiento. Algo de que nace. Algo de que se gesta, nace. Se gesta, nace, ¿no? Fíjate que ahora el hermano Santiago, el versículo 18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Usa la misma figura del nacimiento. El gestarse, nacer. Ahí vemos otro contraste nuevamente. Claro. Nosotros entonces, del pecado que nosotros concebimos o le damos vuelta, damos a luz muerte. Pero la Biblia dice: Él de su voluntad, Dios de su voluntad. Bueno, durante mis últimos años de universidad, yo tuve harto acercamiento a mi profesor de tesis. Bueno, yo hice una maestría en la U, entonces formamos como un buen grupo de compañeros y de amigos ahí, los cabros que éramos del magíster, con el profesor, ¿ya? Mi profe un día quiere proponernos a hacer un asado. Creo que era como... Estábamos como en noviembre, octubre, no recuerdo muy bien. ¡Un asadito! Eso, un asadito. No, ahora me acuerdo. El profe propone hacer un asadito y creo que era... ¡Un asadito! Sí, era un asadito. Se acercaba a una festividad católica. No me acuerdo muy bien si era el tema de la... Sí, era el 8 de diciembre, que es el tema de la procesión a los Vázquez, ¿ya? Ahí están los Vázquez. Toda esta procesión que ocurre todos los años, desde Santiago y desde Valparaíso hacia esta localidad que queda en el intermedio, donde hay una virgen, o sea, me refiero a como una estatua. Gruta. No, sí, como una gruta. No sé, pero hay un templo. Sí, hay un templo. Santuario. Un santuario, eso. Un santuario votivo a la Virgen de los Vázquez, ¿no? Entonces la gente cada 8 de diciembre va al santuario de los Vázquez a pagar sus mandas, porque hay gente que le ha encomendado a la Virgen que se recupere el papá o el hijo, y si se recupera, entonces voy a ir a los Vázquez caminando,
o en años anteriores, últimamente no he visto eso, yo voy a ir de cuclillas a lo Vázquez. De rodillas. Claro, de rodillas. ¿Ya? De cuclillas debe ser difícil. Imagínate la cantidad de sentadillas que es equivalente a ir a lo Vázquez. Si no me equivoco, una vez una persona fue así como agachada y en la espalda tenía como una réplica, así como típica de estas cosas que hacen los arquitectos. ¿No me escuchó? Sí. Perdón. Como una réplica del santuario de los Vázquez. Ya, Y era como muy freak porque fue así como agachado con la cuestión encima de la espalda. Como una tortuga ninja. claro. Dato freak. Dato freak. Tortuga ninja. Era Cronos. Así como con el... Ya. El tema es que mi profesor nos propone hacer un asado. Y yo propongo como fecha, oiga, profe, aprovechemos el 8 de diciembre. Ya que es feriado. Y el profe me queda mirando así, como, ya, tú no tenés problemas en tu iglesia con eso. Así como, ¿por qué? Porque, por cierto, mi profe sabía que yo profesaba una fe. ¿Cuál? Para él era que yo era católico, ¿no? Entonces, me dice, oye, si no vaya a tener problemas ahí con tu fe. ¿Por qué? Porque la procesión de los Vázquez, pues no se supone que tenéis que ir para allá. Y yo, no, profe, si yo no soy católico, yo soy... ¿Y qué eres tú? Soy Jonathan. Un gusto. Un gusto conocerlo. Bien, ¿y tú? No, le dije, no, yo soy evangélico. Ya, entonces... ya, pues. Ya, bueno, ya, y siguió hablando y tata. Y yo, mientras estábamos hablando, digo, sí, voy ahí, unas carnecitas, un chanchito. Y el profe me dice, te pasaste. ¿Por qué? No, porque no se supone que 8 de diciembre, como que no. Dije, no, pues, profe, si esos son los católicos. Yo soy evangélico. Entonces ustedes creen, me dijo, entonces, ¿cómo es? ¿Ustedes creen en el Nuevo Testamento? Sí, y en el Antiguo también. ¿Pero cómo? Sí, pues, profe. O sea, no, pues. Pero para ustedes, el Antiguo Testamento, ¿qué es? No, pues el Antiguo Testamento son promesas de cosas que van a ejecutarse en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿creen en el Antiguo? Sí. Ya, ¿y qué hacen con el Nuevo? También lo creemos, pues. Ya, ¿y qué hacen con María? Yo dije, no, buena onda con María, simpática, sí, ya, terrible buena onda ahí en el barrio, la conocemos todas, sí. No, mentira, le dije, no, respeto porque es la madre de Dios, pero ser humano, no hay una devoción o una adoración hacia María. Suena como una típica escena del Chavo del 8, así como... Sí, ¿y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? Sí, una vez así. No, el católico. Claro. ¿Y el Nuevo Testamento? No, sí, también el evangélico. Y el profe me queda mirando así como, ya, se fue, ¿no? Toda esta introducción, ¿para qué? Bueno, un saludo de paso para mi profe, saludos para Werner. Toda esta introducción, ¿para qué? Para hablar de el canon. El canon. Voy a sacar mis notas, permiso. No, mentira. Son como 15 páginas de notas. Prepárense. Claro. Ya es igual, quiero contar porque lo que me propuso el Jona cuando estábamos hablando por WhatsApp, porque no me lo voy a guardar. Ya, dale, cuéntalo. Y el Jona me dijo, oye, ¿sabes que tengo un tema? Yo estaba quedándome dormida. Me dijo, tengo un tema para mañana. Y Jona llega y me manda una foto de un caballero del Zodiaco y yo no entendí por qué me envió esa foto. Y me desperté hoy de la mañana y pensé, pucha, el Jona va a querer hablar de un tema. Así como el que hablamos en la primera parte, si quieres, claro. Escucha la primera parte. Y no, era porque el personaje se llamaba Canon. Canon de no sé qué cuestión. De Géminis. De Géminis, ya. Y por eso el Jona iba a hablar. Pucha, yo quería Canon. Que la gente descubriera por qué la imagen de Canon. Pero bueno. No, jamás. Está bien. Bueno, vamos a hablar del canon. Porque detrás de la pregunta que me hizo mi profesor estaba esta inquietud de cuál texto o cuál conjunto de libros tiene más validez para el pueblo cristiano. En el fondo, para allá iba la pregunta de mi profe. O sea, ustedes entonces creen en el Nuevo Testamento, pero no creen en el Antiguo. Claro. No, creemos en el Nuevo.
Pero entonces, pero ¿el antiguo lo rechazan? No, creemos en el antiguo. Entonces, ¿rechazan el nuevo? No rechazamos ni el antiguo ni el nuevo. ¿No? ¿Tu profe alguna vez tuvo algún tipo de formación católica? Es judío. Él es judío. Él es judío. Ah, ya. Sí. Igual podría por ahí justificarse un poquito que Claro. la incertidumbre a estas dos cosas. Claro, exactamente. Teníamos conversaciones bien interesantes cuando salía el tema. No era algo que habláramos todos los días. Cuando salía el tema eran conversaciones bien interesantes. Detrás de la pregunta hay un cuestionamiento hacia la autoridad del canon, ¿no? Que es una pregunta que en verdad de una u otra manera todo el pueblo cristiano se hace. Hay ciertos vicios en la iglesia cristiana con respecto al trato que, por ejemplo, se le da al Antiguo Testamento. Para muchos el Antiguo Testamento no es objeto de estudio porque lo único que interesa es el Nuevo Testamento, lo cual igual es paradójico considerando que el Nuevo Testamento a cada rato cita al Antiguo Testamento. Está como basado, está como cimentada todas sus bases en Sí, el Antiguo. claro, exactamente. Que nunca ven que en su aplicación de la Biblia tiene unos puntos suspensivos, tienen que apretarlo. Y ahí te aparecen todas las Escucha referencias. que eres pesado. ¿Ya? No, Perdón. pero surgen entonces dos cuestiones. ¿Por qué aceptar la autoridad del Nuevo Testamento? Y más aún, ¿por qué aceptar la autoridad del Antiguo Testamento? Si se supone que el Antiguo Testamento, se supone, que fue hecho por la comunidad judía para la comunidad judía. ¿Mm? Bueno, de partida, decir que el canon fue conformado no de un momento a otro. ¿Ya? Lo hablamos hace unos capítulos atrás. El pueblo judío tenía relatos acerca de lo que Dios había hecho con ellos, ¿no? Claro. Solamente había transmisión oral. Y la transmisión, y muy buena parte de la transmisión oral también consistía en discutir el conocimiento. O sea, no solamente se transmitía y ya, escuchen borregos, esto es todo lo que hay que aprender y apréndanlo ciegamente, sino que también existía este proceso de diálogo y de injerencia de parte del que escuchaba en formarse un juicio propio acerca de la tradición, acerca de los escritos. Además de eso, me acuerdo de una charla en la que participé, ¿Ya? como bien cortito. El expositor hablaba sobre el Nuevo Testamento en este caso. Y hablaba también de los problemas que tuvo al formarse el canon cuando los escribas llegaban y tomaban los textos que escribían otras personas. Muchas veces tenían que ellos craneárselas para lograr entender el contexto en el que está escrito y el sentido que tenía el texto, ¿Ya? para poder lograr poner palabras específicas en lugares específicos que a veces podían ser muy parecidas. ¿Cómo se llama? El expositor usaba, por ejemplo, la palabra pero. ¿Ya? Que un ¿Algún contexto así? Me refiero, ejemplo específico. ¿Te No acuerdas de alguno? específicamente, pero el pero siempre se usa ¿Ya? para decir así como esto está pasando, pero algo. En oposición. Claro, a- en oposición, claro. ya. Y decía que, por ejemplo, el que leía esto y lo tenía que transcribir, podía leer, en vez de pero, perro. Bueno. Y ahí, pues, es que ahí pueden derivar un montón de palabras, así como un en con un el. Claro. Pero que en nuestro idioma. Estoy poniendo ejemplos como en nuestro idioma. Claro. Y que en sí, su idioma, claro. en su también forma de escribirlo, podían tener ese problema. Imagínense, nos hubieran dicho, en vez de pero, nos hubieran puesto perro. Y como hasta el día de hoy hubiera llegado ese ejemplo a nuestra Biblia actual. Sí, Entonces la también teología había, del perro. claro, entonces también había un proceso, como decías tú, como pasó también con la tradición oral, de que ellos tenían que no solamente leer y traducir o transcribir, sino que también meditar en lo que estaba diciendo la palabra. Exactamente. Detrás de todo eso hay un proceso de maduración, de fermentación teológica. Así como en la fabricación de la cerveza no es llegar a juntar los elementos y listo. No, hay que juntar los elementos, hay que dejar que repose. Una vez que repose hay que hacerle otro tratamiento más. Algo similar pasa con la reflexión teológica. No se produce de un momento a otro, no se produce mágicamente. De hecho, hay reflexiones teológicas que han tomado siglos y aún no se ha llegado todavía a un consenso claro o específico. Entonces, tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sabemos cómo fue conformado. O tenemos ciertas ideas de cómo fue formado a través de este proceso de traducción, o perdón, de transmisión, oral, que en algún momento los eruditos tuvieron que decir, tenemos ya que escribir esto, tenemos que esto dejarlo por escrito, porque es la forma en la que Dios ha interactuado con nuestro pueblo. Si seguimos en esta misma dinámica, en algún momento se nos va a olvidar a todos. Y ahí ocurre el mismo problema que con la transcripción,
cuando se escribe recién por primera vez esto. Claro. Que quizás no fue uno solo el que escribió todo. O sea, quizás dijeron ya 3 escribas vayan copiando lo que yo estoy diciendo. Y puede que incluso entre ellos mismos hayan tenido problemas en la transcripción de este texto. Exactamente. Entonces, hay detrás, como ya mencioné, hay un trabajo teológico, que eso va a afectar de una u otra manera a los lectores posteriores. De partida, ¿cómo nos vamos a identificar con ese texto? ¿Ese texto tiene algo que decir acerca de nosotros? ¿O qué es lo que nos quiere decir el texto? ¿No? ¿Cuál es el sentido del texto? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Antiguo Testamento? ¿No? ¿O qué buscaron los quienes transmitían el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que ellos buscaban finalmente decir? ¿No? Entonces, poco a poco se fueron conformando los libros del Antiguo Testamento. Los primeros que se formaron fueron los llamados libros de la Torá, si no me equivoco, son los que forman el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Con Deuteronomio pasa algo particular. Deuteronomio no fue escrito no fue escrito en un periodo inicial del pueblo de Israel, sino que fue escrito en el periodo de la monarquía, cuando empezaron los reyes. Lo cual igual tiene sentido si te pones a pensar de que una de las ordenanzas para los reyes era que específicamente meditaran en la ley. Entonces, de alguna manera tenían que hacer una recapitulación de todo el conocimiento que estaba en Génesis, Éxodo, Levítico y Números, y eso pasó a Deuteronomio. Claro. ¿No? Deuteronomio después fue añadido al Pentateuco. Significa que como Deuteronomio fue añadido en línea de tiempo posterior a estos otros libros, ¿no pertenezca al Pentateuco? De hecho, no necesariamente. Me refiero, el Deuteronomio finalmente es una recapitulación. Claro. Podríamos decir, es como la reflexión teológica final que hubo precisamente de los primeros libros. Y tampoco contradice nada de lo que hayamos encontrado ya en el Pentateuco, sino que lo reafirma. Entonces no hay motivo para, por ejemplo, decir, no, esto chao, esto para la casa. Exactamente. Detrás hay que reconocer entonces que el Deuteronomio es de hecho un ejemplo claro de este proceso de maduración y de reflexión acerca del Dios que se comunicó con el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, detrás de encontrarle un sentido al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento también, hay otra pregunta clave que es: ¿cuál es la autoridad propia del texto? ¿O por qué asumimos que el texto tiene autoridad? Para el Antiguo Israel, el texto del Antiguo Testamento tenía autoridad. Para una parte, escuelas de teología judías existían muchas, pero para una de las escuelas el texto tenía autoridad porque validaba las tradiciones, ¿no? Si tú te fijas, en esa misma postura está la Iglesia Católica, en cierta forma. Claro. Para la Iglesia Católica, si hay algo que es importante, de hecho la Iglesia Católica no considera como figura de autoridad solamente la Biblia, considera también como figura de autoridad los escritos papales, las encíclicas papales, que se llama, la historia de la Iglesia, los beatos, también los consideran como figura de autoridad. Todas esas cosas que podemos resumir en algo que se llama el magisterio de la Iglesia, que es finalmente cómo la Iglesia ha hecho su estructura, cómo la Iglesia Católica se ha organizado y ha hecho su estructura. Y es parte de su tradición. Claro. Entonces, es interesante esto, porque para la Iglesia Católica, la escritura o el canon bíblico no tiene la autoridad que tiene, es para reafirmar lo que ellos ya hacen. No, la escritura no ocupa una figura central, como si lo vino a ocupar en la Reforma. En la misma frase de Lutero, sola escritura. ¿Sí? Para la Iglesia Católica, la escritura era importante, pero no era una figura de autoridad determinante, porque de hecho la escritura tenía que ser contrastada o tenía que ser puesta a tela de juicio desde otra óptica, desde la óptica de la tradición, que era algo que hacían igual los judíos en la época de Jesús. O sea, en eso mismo podría calzar también, por ejemplo, que la escritura recibe una autoridad cuando es conferida por una persona de valor, ejemplo, el Papa para los católicos,
E incluso en la cultura actual, ver a los próceres de la iglesia evangélica, de la Reforma, y ver a ellos que de alguna forma a través de su ejemplo validaron la escritura, siendo que ellos siempre hicieron la escritura se valida a sí misma. Claro. Aún así mucha gente los toma a ellos como pucha, porque ellos dijeron esto, sí, esto tiene que ser válido. Buena tu pregunta, vos. Súper buena tu pregunta, de hecho. Pero De hecho, porque al final al hacer eso se está cayendo finalmente en el mismo error precisamente del pueblo judío tradicionalista o de la iglesia católica. ahí todos los reformados ¡no! No, claro. No, pero es verdad, pues es desde el punto de vista en el que tú le vas a conferir la autoridad a la persona que comparte el mensaje o el mensaje en sí mismo. Ahora, esto por eso es interesante. El texto tiene autoridad cuando un factor externo le confiere autoridad. Yo acá también, bueno, esta es la segunda vez que grabamos esta parte porque de verdad que estuvo bien densa la primera. En la primera yo también mencioné el ejemplo de la teología de la liberación. Que ellos, de hecho, la narrativa a la que abordan el texto bíblico es desde la liberación de los oprimidos. Entonces es como... para ellos no es que el texto tenga algo que decir y que hay que descubrir, sino que para ellos el Sobre texto los oprimidos. tiene que hablar de los oprimidos. Yeah. El texto va a hablar, el tema central es los oprimidos. Yeah. ¿No? De eso va a hablar. Lo cual no quita que la Biblia en sí hable acerca de la libertad, de la opresión y de la abolición de la esclavitud. ¿No? La Biblia tiene esos temas. Pero de ahí a decir que es el punto central de la Biblia, creo que es una apuesta súper arriesgada. Tan arriesgada como lo es la propuesta que hace... Pues chavo. Dilo. ¿Qué salió? Ya. Mira. Ya, a ver. Es como si estuviéramos ahorcándote o no sé. No, es que... Ya. Filo. Desde el mundo reformado existe una clara intención de ver en la Biblia la narrativa del reino. ¿Esto es lo que querías decir o te acobardaste? Esto es lo que yo quería decir. Ya, dilo nomás entonces. Existe la narrativa del reino. ¿Ya? Entonces, así como el teólogo liberal busca en la Biblia como, oh, sí, es todo lo de los oprimidos, existe la tentación en el mundo reformado de ver en la Biblia forzadamente el tema del reino. Ah, sí, el tema central de la Biblia es el reino. Ya veo por qué te acobardaste. ¿Ya? Casi. Casi. Lo cual, ya que ya lo dije, ya me eché a todo el mundo encima. Pero que igual hay que destacar que esto no es una crítica a la teología reformada. O sea, No. O sea, ojo, no. Es un comentario sobre algunas actitudes que surgen de ciertas teologías. No es una crítica, sino que es un llamado de alerta. A esto me refiero. Igual como lo dije hace un momento, cuando lo grabamos anteriormente, esa grabación ya no va a ver la luz del día. Quizás sí. Quizás sí, quién sabe. El easter egg. El easter egg, Pero es claro. la verdad, ¿eh? Excelente. Sí, lo dejo jugar chuta. Ya. Que la Biblia mencione ciertos temas no quiere decir que el tema central de la Biblia sea ese. Entonces, que la Biblia hable de los oprimidos no quiere decir que el tema central de la Biblia sea la libertad de los oprimidos. Aunque sí podemos ver en la Biblia una clara intención de parte de Dios de traer libertad. ¿No? De hecho, en el libro de Santiago también está. Así como podríamos debatir que el tema central de la Biblia sea el reino, igual es posible ver en la Biblia bastantes alusiones al reino. ¿No? ¿Será el tema central de la Escritura? Y más aún, ¿será por ese tema central que la Biblia tiene autoridad? ¿No? Y nosotros también podemos caer en el error de ponerle un filtro a la Biblia antes de... Sí, así como si fuera una fotito de Instagram, nosotros le ponemos un filtro para vernos más bonitos. Si nosotros queremos ver algo en la Biblia, nosotros le vamos a poner el filtro que queramos. Claro. Por eso de ahí el celo del mundo, por eso de ahí el celo del protestantismo, en ver la Escritura no desde una óptica externa, sino dejar que la misma Escritura sea la que nos vaya contando una historia. Sea que sea la misma Escritura la que nos vaya contando las preocupaciones, los anhelos de Dios, y no ver de antemano, Dios se preocupa por los elefantes, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué pasó acá? Ah, sí, el arca de Noé. Ah, ¿viste que Dios se preocupa por los elefantes? Como... Gracias. Nato nos está mostrando el tiempo. Nato tiene hambre y quiere irse para la casa. A ver, igual nos estamos yendo con todo en este capítulo por no haber hecho capítulo la semana pasada. Exactamente. ¿Ya?
Entonces, ¿que hubo una preocupación o un trabajo hermenéutico detrás? Lo hubo, ¿ya? De hecho, perdón, el texto en la formación canónica hay ejemplos claros acerca de un trabajo teológico que hubo. Por ejemplo, en el libro de los jueces. Si ustedes se fijan en el libro de jueces, es como que hay un relato, hay distintos relatos, distintas historias de distintos jueces, pero todos fueron recapitulados en un solo libro. El libro de Eclesiastés, por ejemplo, al final tiene este comentario de, y bueno, el predicador, o el autor de Eclesiastés, tiene como al final un comentario de, y bueno, y cuanto más conocimiento adquirió, como más sabio se volvió, etcétera, etcétera, etcétera. Así como también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el libro de Filipenses fue conjunto en una sola carta. Se cree que fueron, de hecho, 2 cartas al libro de Filipenses. ¿Ese tipo de ediciones hace que la Biblia pierda valor? De hecho, no necesariamente. Lo que hace es que precisamente nos dé la confianza de que hubo un trabajo detrás. Hubo un trabajo para no dejar el contenido suelto. Y lo más importante, sin alterar el texto en sí. Algo similar pasó con el Testamento, con el Nuevo Testamento, ¿ya? En el Nuevo Testamento también hubo ese mismo trabajo, como ya lo mencioné, pero pasó algo distinto al del Antiguo. En el Antiguo, viste que hubo un proceso de maduración y de reflexión teológica. Claro. Ya, pues. Al llegar al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento simplemente se puso al lado del Antiguo Testamento. Se llegó y se colocó nomás. ¡Pum! ¿Por qué? Porque obviamente los autores o los teólogos del Antiguo Testamento no estaban preocupados en hacer teología del Nuevo Testamento. Ellos estaban preocupados de contar su testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. Inclusive, por ejemplo, si comparamos el Pentateuco en el periodo de tiempo que transcurre durante el Pentateuco, a la época a la que fue escrita, al menos los 4 libros que dijimos que no fueron escritos en el periodo de los reyes, pasaron unos cientos y quizás miles de años, desde el Génesis, pongámosle, hasta que fueron escritos los libros de Éxodo, todos esos libros. Entonces, también podemos considerar eso, en contraste al Nuevo Testamento, que vemos, por ejemplo, que ¿cuánto habrá pasado? Unos 30 años de quizás las autorías de los primeros evangelios, que desde que ocurren los hechos y terminan con la muerte de Cristo, la resurrección, y de ahí en adelante pasan unos 30 años más o menos, serán, dependiendo de cada libro, escriben ahí el texto. Entonces tampoco hay mucho tiempo entre esto, porque claro, lo que tratan de dar es un testimonio de las personas ya casi en sus últimos años de vida. Exactamente. El Nuevo Testamento, de hecho, no se esforzó en seguir continuando el Antiguo Testamento. Y la preocupación del Nuevo Testamento no era tomemos el Antiguo para seguir perfeccionándolo. De hecho, cuando pusieron el Nuevo Testamento al lado del Antiguo, esto es bien interesante, para la iglesia primitiva no hay registros de que hubiese un trabajo de cristianizar el Antiguo Testamento. O de comentarios acerca de, o añadámosle acá, qué sé yo, en el libro de Isaías, que es la que más referencias tiene al Mesías, en ningún momento hay un esfuerzo de parte de la iglesia primitiva de decir, cambiemos este texto para que se note que hable de Cristo. No, ellos recibieron el texto así tal cual. Claro. No, así nomás. Hubo igual una apuesta fuerte porque, por ejemplo, hay pasajes que son difíciles de leer del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Por ejemplo, todos los pasajes del juicio de Dios sobre las naciones, cuando aparecía de que Dios iba a juzgar a Babilonia, a Moab, a los fenicios, etcétera, que tú ahí en el fondo ves a un poco menos, o el imaginario que uno tiene en la cabeza es a Dios, pero molesto y lanzando rayos a diestra y siniestra. Claro. ¿Sí? No hubo ningún esfuerzo de la iglesia por alterarlo, y eso de hecho es positivo, porque de hecho quiere decir que la iglesia aceptó la apuesta de recibir el Antiguo Testamento tal y cual estaba sin querer cristianizarlo. Te voy a decir algo. Sí, y otro comparativo que también encontramos es que entre ese periodo en que se escriben los evangelios, hablando solamente de los evangelios, que con las cartas no pasa lo mismo. Sí. El periodo en el que se escribe el evangelio, desde la muerte y resurrección de Cristo hasta que se escribe el evangelio, la transmisión del mensaje de Cristo, ¿cómo tuvo que haber sido? Oral. Igual como fue la transmisión del Antiguo Testamento. Entonces, que pasara tanto tiempo a que recién alguien lo escribiera, también daba cabida a que, tenemos que más o menos meditar esto en qué es lo que de verdad vamos a poner. De hecho, en la formación del Nuevo Testamento, de hecho no hay un esfuerzo
por unir a los libros del Nuevo Testamento entre sí. Los mismos evangelios, que son los que dan testimonio de Jesús, no se ve en ellos un esfuerzo de citarse entre ellos. Así como en el evangelio, qué sé yo, de Lucas, sí, bueno, como dice en el evangelio de Mateo, o como dice en el evangelio de Marcos. Uno, porque al igual que primero, porque cada evangelio estaba concentrado en dar su propio testimonio acerca de Cristo. Y si bien hay ciertas contradicciones respecto al orden de los acontecimientos, es algo normal que suceda en todo testimonio. Lo que es lo mismo que pasa, por ejemplo, si en un relato policial 2 personas dan exactamente el mismo testimonio, lo primero que uno piensa es, se coludieron. Claro. ¿Sí? O el relato es verídico. Tenéis 2 opciones. Porque si 2 personas que no se conocen o no tuvieron contacto previo dan el mismo testimonio. Exactamente el mismo. Exactamente el mismo no. Ya, eso no. A eso voy, exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Lo primero que uno creería es como, ¿no se habrán puesto de acuerdo? Puede ser, sí. ¿Sí? Entonces en el Nuevo Testamento no hubo un esfuerzo por enlazarse entre los libros del Nuevo Testamento. Ni siquiera hay citas cruzadas entre textos del Nuevo Testamento, sino que hay interlinealidad. O sea, 2 textos que sin citarse están apuntando el mismo tema. Y siento que, por ejemplo, que un texto te diga ocurrió esto y esto al mismo tiempo, mientras que uno te lo diga ocurrió esto y después pasó esto, también le da un poco de veracidad porque te lo están contando desde el testimonio de la misma persona que es el autor. Entonces, al juntar el Nuevo Testamento con el Antiguo, de hecho hay una riqueza teológica, porque pareciera que hay ahora temas del Antiguo Testamento que se enlazan con el Nuevo. Surge todavía un debate que ¿cuál será entonces el testamento que tiene más validez, el Antiguo o el Nuevo? Otra cosa bien interesante de notar, uno podría acá pensar como, bueno, entonces tal vez lo más preponderante del canon del Antiguo y el Nuevo Testamento sea precisamente el orden en que los libros están. Como si el orden en el que los libros estuviesen, tal vez pudiesen dar de cierta forma una especie de impresión acerca de cuál es el sentido del texto. Bueno, el autor del cual me basé para hacer todo este exordio plantea 2 puntos. Primero, el hecho de que muy probablemente la razón por la que se ordenaron los libros de la Biblia es por un tema de que era más práctico imprimirlos. En los medios en que fueron impresos originalmente. Así que muy bien. No hay relevancia así como, no, es que este tiene que ser el orden del canon. Es que muy probablemente haya sido porque era más fácil imprimirlos así, en primer lugar. Y segundo, y bien importante, para el periodo en el que la iglesia primitiva recibió el Antiguo Testamento, no había ni siquiera entre la comunidad judía un consenso de cómo debía ser el canon o en qué orden tenía que estar el canon. Así que los primeros cristianos recibieron el Antiguo Testamento. Entre las propuestas que habían, vieron cuál era la que podría decirse que se relacionaba más con el pensamiento cristiano y lo adoptaron sin cambiar el contenido del texto. Sin cambiar el contenido. Eso es súper importante, ¿no? Así que en cierta forma es interesante ver que a pesar de que no hubo un esfuerzo por cristianizar el Antiguo Testamento, finalmente el juntar el Nuevo Testamento con el Antiguo genera esta especie de simbiosis. Hay que rechazar el Antiguo Testamento, y la propuesta del autor que leí es que en verdad cada testamento da testimonio por sí mismo acerca de Dios, así como toda la palabra. Y que de hecho hay que considerar también que el contexto en el que nosotros recibimos el canon hoy en día es distinto del de los cristianos primitivos. Ellos recibieron solamente el Antiguo Testamento. Ellos vivieron la formación del Nuevo Testamento. Claro. Por último, el autor plantea que, por si acá el autor se llama Brevard como brebaje, Brevard Childs. El brebaje niños. Exactamente, el brebaje niños. Childs plantea que, de hecho, el Nuevo Testamento, sin la intención de hacerlo, finalmente lo que provocó fue tener que transformar la lectura del Antiguo Testamento, sin transformar el texto en sí. Se recibió tal cual,
ni siquiera se le tuvo que cristianizar. Pero con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ahora adquirió un sentido. ¿Cuál es la tarea que nos queda entonces? Darnos cuenta de cómo cada testamento da su testimonio en sí, sabiendo que cada testamento fue formado en un contexto diferente. Porque la preocupación de los primeros teólogos no necesariamente era hablar de Cristo, sino que hablar del trato de Dios con su pueblo. Ujú. Mientras que los teólogos, o los escritores más bien, del Nuevo Testamento, su preocupación principal es hablar acerca de cómo Cristo trata con la iglesia. Claro. Así como Dios trata con su pueblo. Y hay una relación. Qué bonito. Aplausos. Aplausos. Para Brevard Childs. Exactamente. Gracias a Dios por Brevard Childs. Bueno, igual en el texto que leí habían cosas con las que yo así como en esto como que no estoy muy de acuerdo. Pero, Pero de la saltáis, ¿no? sí, total no es la Biblia, así que me lo puedo saltar. Buenísimo. Con esto estamos ya concluyendo este Estamos capítulo. concluyendo. Hoy día sí podemos decir que el capítulo estuvo difícil. Sí, estuvo difícil. Estuvo súper difícil. Pero gracias a Dios, toda la semana nos muestra que. Toda la semana nos muestra su apoyo a través de inspiración, a través de precisamente esos procesos de conflicto de no, esta cuestión no quedó bien. Sí. No, me enredé acá. Y todo eso. Rígido. Este capítulo un poco más largo de lo normal. Yo creo que este va a ser el capítulo más largo que vamos a subir. Creo que todas las semanas hemos estado subiendo un capítulo Sí. más largo que la semana anterior. Pero si llegaron hasta acá, estamos muy agradecidos. Sí. Si nosotros también llegamos hasta acá, estamos agradecidos. El trabajo de edición va a estar complicado, pero... no, pero agradecido de que nos puedan escuchar. Sí, de nuevo digo, si llegaron hasta acá, se ganó un abrazo de Ignacio. Un abrazo virtual de Ignacio. El mejor abrazo que podrá ganar en la vida. El más frío. El más frío. Iceman. Pero con cariño. Sí, así que eso, cobre su abrazo. biónico. Sí, claro, lo puede cobrar a través de nuestra cuenta de Instagram. Así que gracias a todos. Palabras al cierre. Y por favor, en cuenta de Instagram también déjennos sus dudas, comentarios, propuestas de temas también o preguntas. Podríamos hacer una sección de lectura de comentarios Sí, si nos hacen hartos comentarios, eso sí. y preguntas, Sí. contestando las preguntas que nos hagan. El primer bloque pues, se puede transformar en algo espectacular. Tal vez. Pero requiere participación de los radioescuchas. No, o podcast escuchas. Eso. De los podcasteros. Eso. O un podcastero me dijo, oye, hablen de Apocalipsis. Y yo le dije, pucha, que eres pesado. Habla de Apocalipsis. No. No. Pero No. traiga un experto en apocalipsis. No, pero ojalá ya cuando esto de la pandemia, como en 3 años más pase, Si es que estamos vivos. claro, podamos tener también colaboraciones con otras personas. Po. Si alguien quiere participar acá, nosotros no nos vamos a hacer atados. Ahí ya no vamos a hablar del libro de Apocalipsis. Vamos a hablar acerca de los efectos que dejó el libro de Apocalipsis. Ya, así que muchas gracias. Hasta aquí quedamos el día de hoy. Exactamente. Despedida, ¿alguno de ustedes Que quiere Dios decir les algo bonito? bendiga. Que tengan muy buena semana. Bendiciones. Hasta la próxima. Chao, chao. Una lumbrera. El podcast. Una idea que se convirtió en un periódico que se convirtió en un podcast. Los chicos de la congregación hablan